Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Miedos Nocturnos, en donde la noche oculta el verdadero terror. Entre las montañas de West Virginia se esconde un lugar que pocos se atreven a visitar: Devil's Grave State Park. Los lugareños hablan en susurros de desapariciones inexplicables y de un ser que ronda el bosque cuando cae la noche. La leyenda asegura que nadie que entra regresa igual o regresa. Una noche de otoño, 4 amigos, Lucas, Mia, Javier y Elena, decidieron desafiar la leyenda. Llegaron al parque al anochecer con mochilas y linternas. La carretera estaba vacía y el aire tenía un olor húmedo, a tierra mojada y hojas podridas. Al principio, todo parecía tranquilo. Los senderos estaban cubiertos por niebla baja y el crujido de las hojas bajo sus botas era lo único que se escuchaba. Pero pronto empezaron a notar detalles extraños, ramas torcidas que parecían señalar caminos y huellas grandes y descalzas que se perdían entre la maleza. ¿Esto se ve normal?, preguntó Mia, señalando las huellas. Probablemente animales. Solo animales, respondió Lucas, aunque su voz temblaba ligeramente. Mientras avanzaban, encontraron un viejo cartel que advertía: acceso restringido. La oscuridad del bosque se intensificaba y un silencio pesado parecía rodearlos. Fue entonces cuando descubrieron un campamento abandonado, una tienda rota, restos de fogatas y marcas extrañas en los árboles y la tierra, como si alguien hubiera pasado con prisa y violencia. Javier se acercó a inspeccionar y notó manchas secas de algo que parecía como sangre. Esto no huele a animal, susurró, retrocediendo rápidamente. El grupo siguió avanzando, tratando de mantener la calma, pero la tensión aumentaba. La niebla se espesaba y el bosque parecía cerrar cada vez más sus senderos. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó a lo lejos, un sonido que combinaba lo humano y lo animal, largo y agudo, que parecía atravesar los huesos. ¡Corran!, gritó Elena. Empezaron a correr, guiados solo por la luz de sus linternas. La criatura apareció entre los árboles, encorvada, piel pálida, y sus ojos brillaban en rojo. Sus movimientos eran tan rápidos y fluidos, imposibles de predecir. Por un instante, cada uno vio su rostro reflejado en los ojos de la criatura: hambre, maldad y algo profundamente primitivo. Lucas tropezó con una raíz y mientras caía, vio cómo la criatura desaparecía entre la niebla, dejando un silencio aún más pesado que antes. Se levantó rápidamente y siguió corriendo junto a Mia, Javier y Elena, pero a medida que avanzaban, uno de ellos comenzó a quedarse atrás. Cuando finalmente llegaron a un sendero que conducía a la carretera, se dieron cuenta de que Javier había desaparecido. Nadie lo vio caer ni ser arrastrado. Simplemente se esfumó entre la niebla. Solo los otros 3 llegaron a salir del bosque, temblando, exhaustos y aterrorizados. Desde esa noche, Lucas, Mia y Elena nunca volvieron a hablar de la experiencia públicamente. Sin embargo, los viejos del lugar siguen diciendo que Devil's Grave permanece cerrado por razones de seguridad, pero la verdad es más oscura. El caníbal sigue acechando en lo profundo del bosque, y cuando la niebla cubre los árboles, parece que todo guarda silencio para escuchar su hambre. El cuerpo de Javier fue encontrado por unos senderistas que anduvieron por la zona. Su cuerpo estaba destrozado, despedazado, casi no se reconocía, o mejor dicho, no se reconocía, pero lo reconocieron por una identificación que se encontró en sus bolsillos. Y recuerda, si vas a West Virginia, no vayas al parque estatal de Devil's Grave, o podrías toparte con el caníbal
y ser su próximo banquete. Dicen que las historias que más miedo dan son las que de verdad pasan, y Francisco tuvo la mala suerte de vivir esta experiencia que te voy a narrar a continuación. Una noche, como de costumbre, en su trabajo de Amazon, Francisco salió de su estación para hacer entregas en las montañas de Purcellville, Virginia, Estados Unidos. El camino se volvía cada vez más solitario, niebla espesa y las luces del camión perdiéndose entre los árboles. Mientras buscaba la siguiente dirección, el GPS parpadeó y la señal del teléfono desapareció. La ruta lo llevó a una vieja cabaña, con un buzón oxidado y el número de entregas apenas visible. Francisco bajó con el paquete en la mano. El aire estaba demasiado quieto. Fue entonces cuando notó las huellas en el barro, pesadas y recientes, que no parecían de una sola persona. Francisco tuvo la mala suerte de cruzarse con un asesino en serie. No lo supo de inmediato. Lo primero fue el olor a metálico en el aire. Después, una risa ahogada entre los árboles. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido. Una silueta alta, cubierta de sombras, se recortó en la luz tenue de un farol. El paquete cayó al suelo. Francisco dio un paso atrás, consciente de que aquel cliente no esperaba ninguna entrega, sino a él. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, estaba atrapado en un sótano frío y oscuro. El asesino no hablaba, solo se movía alrededor de él. Cada crujido del piso aumentaba el terror de Francisco. El tiempo se volvió un eco interminable de pasos, silencio y miedo. Mientras tanto, en la estación de Amazon, su jefe notó que el rastreador de la camioneta llevaba horas sin moverse. Las llamadas al celular iban directo al buzón. Preocupado, llamó al 911. El sonido distante de sirenas comenzó a acercarse. El asesino supo que la policía estaba a punto de llegar. Cuando los oficiales irrumpieron, encontraron la camioneta abandonada. Cuando de repente se escuchó un grito adentro de la cabaña. Los policías corrieron para entrar a la fuerza, pero el asesino salió con algo en sus manos. Era la cabeza de Francisco. El pobre hombre estaba siendo asesinado mientras los policías estaban ahí afuera. Y uno de los policías, al ver esto, le disparó al asesino, acabando con su vida en ese instante. Nunca pensé que una carta cambiaría mi destino. Aquella mañana, entre las cuentas impagas y la publicidad, encontré un sobre sellado con cera roja. El remitente, un despacho de abogados que jamás había escuchado. Señorita Lucía Álvarez, decía la nota, ha sido nombrada heredera universal de su pariente Aldo Hernández. Para reclamar la herencia, solo debe pasar una noche en la residencia familiar. Yo no conocía a ningún Aldo Hernández, pero la promesa de una fortuna era imposible de ignorar. La mansión se alzaba en lo profundo del bosque, una silueta de piedra devorada por la niebla. El portón se abrió solo, como si hubiera esperado mi llegada durante años. Adentro, todo olía a madera vieja y a polvo de siglos. Relojes antiguos marcaban las 12, aunque mi reloj de pulsera decía las 5 de la tarde. Los retratos en las paredes me observaban con ojos oscuros, demasiado vivos. Mientras exploraba, encontré un segundo testamento, escondido en un escritorio. Las palabras, casi borradas, susurraban un pacto inquietante. Quien reclame esta fortuna, que sepa, la sangre de la casa alimenta la casa misma. A medianoche los murmullos comenzaron, pasos detrás de mí, puertas que se cerraban solas, y el frío era tan intenso que cada aliento salía como una nube blanca. Frente a mí, en el gran salón, los cofres de joyas y documentos bancarios.
aparecieron como por arte de magia, apilados bajo un retrato inmenso. Un retrato que ahora tenía mi propio rostro. Sentí la casa latir. Mi piel ardía donde había tocado las joyas, como si me marcara. Entonces comprendí. La riqueza era real, pero solo existía si yo me quedaba. Cuando los abogados regresaron al amanecer, me encontraron sentada en el salón, vestida de luto y una leve sonrisa en el rostro. La casa ya tiene nueva dueña, les dije. Ellos se marcharon en silencio. Nadie volvió a saber de ellos y yo jamás volví a salir. Gracias por escuchar esta historia. Si llegaste hasta aquí, te pido de corazón que por favor le des like, suscríbete si quieres seguir escuchando historias así. Esto fue Miedos Nocturnos. Hasta la próxima.